Nos encontramos a finales de mayo de 1247 a.C. Hoy se va a librar una de las batallas más importantes de la historia, una batalla entre las dos superpotencias de la época que va a decidir cómo va a ser el futuro del mundo durante los siguientes siglos. Hablamos de la batalla de Cadés. La batalla de Cadés fue la primera gran batalla del mundo antiguo, el primer conflicto bélico a gran escala en el que se enfrentaron las dos superpotencias de la Edad del Bronce: Egipto, el famoso Egipto de los faraones, y el pueblo hitita, los hititas formados o dirigidos por el famoso rey Muwatalli, que desde Anatolia imponía con mano dura un emergente imperio. ¿Pero qué es Cadés? ¿Dónde se encuentra? Cadés, situada cerca de la frontera entre el Líbano y Siria, era un territorio estratégico en el Medio Oriente. No solo era enclave político y militar, sino que también era el lugar por el que pasaban las principales rutas de comercio de la época. Cadés es la primera batalla de la historia de la que tenemos copiosas fuentes escritas por parte de los dos bandos, tanto de los egipcios como de los hititas. Nunca en la historia se han visto tantos carros de guerra en un campo de batalla. Los hititas traen cerca de 4.000, los egipcios una cifra algo menor, pero sus carros son más ágiles y en el momento en que se rompan las líneas del combate, sus carros son devastadores. Pero ¿cómo han llegado estos carros hasta aquí? ¿Cuáles son los antecedentes? Desde el siglo XIV, la tensión entre el imperio hitita y Egipto era ya latente, sobre todo en las zonas que hacían de colchón entre los dos reinos o tenían cierta importancia estratégica o económica, como Canaán, Alepo, Ugariz o Amurru. Pero hasta el 1274 a.C. la guerra no fue directa, sino que se dio una especie de guerra fría a través de alianzas con los vasallos de la zona o en pequeñas incursiones, pero nunca sin entrar en un enfrentamiento directo. Estos vasallos unas veces se posicionaron al lado de un bando y otras al lado de otro, como Cadés, que parece ser el detonante, pues sabemos que primero pertenecía a Egipto, pero que luego, en el inicio de la contienda, va a ser invadido porque son aliados de los reyes hititas. Los dos líderes llevaban tiempo ya preparando la batalla, pues la ruptura de ciertos pactos sagrados debía decidirse en un combate donde los dioses habrían de dar su veredicto. Ramsés II se instaló en la antigua Avaris, ahora con su propio nombre, Pi-Ramsés, para desde allí preparar el ejército y poder asaltar más rápidamente la ciudad de Cadés, que era el lugar pactado para la batalla. Muwatalli realizó los pactos pertinentes con los asirios para poder centrarse en los egipcios. Además, fue durante cerca de 10 años preparando un ejército que en 1247 contaba con unos 3.700 carros, con 3 soldados cada uno y 40.000 infantes, es decir, tenía en torno a 50.000 hombres a sus órdenes. Los carros eran casi todos de procedencia hitita. Los infantes eran una mezcla de los hititas con los pueblos aliados, como por ejemplo los sirios. Nunca nadie en el mundo antiguo había conseguido reunir tal cantidad de tropas para una contienda. El ejército egipcio era quizás el mayor que nunca había también reunido un faraón para una sola batalla, pero a pesar de ello tenía la mitad de hombres que el hitita. Eso sí, contaba con una mejor preparación militar y un mayor entrenamiento. El ejército egipcio estaba dividido en 5 cuerpos de 5.000 hombres cada uno,
4.000 infantes segmentados en compañías de unos 200 hombres y 500 carros con 2 soldados por carro. También los iban a acompañar algunas tropas auxiliares, como por ejemplo los amorreos. Cada cuerpo egipcio llevaba un estandarte con el nombre de un dios diferente y era representante de una ciudad. Así estaban Amón de Tebas, Terra de Heliópolis, Seth de Pi-Ramsés y Ta de Menfis. Como estamos a finales de la Edad del Bronce, las armas con las que se va a combatir van a ser aún armas de bronce, aunque algunos generales podían llevar ya armas de hierro, que eran mucho más poderosas, pero también mucho más caras. Lo decisivo en la batalla van a ser los carros. El carro hitita era diferente del egipcio. El carro hitita estaba pensado para romper las líneas enemigas y permitir luego entrar al grueso del ejército. Además, desde los carros usaban la lanza arrojadiza. El carro egipcio, por otra parte, llevaba solo 2 hombres en vez de 3, pero era más ligero, lo que lo hacía más maniobrable y ágil en el combate, pero atravesaba mucho peor las líneas enemigas. Eso sí, una vez rotas las primeras líneas, tenía mayor ventaja. Hemos dicho que el carro hitita llevaba siempre un escudero protegiéndolos, pero los egipcios no llevaban escuderos para protegerlos. Los carros egipcios eran protegidos por un soldado, pero que iba corriendo al lado del carro y a la par iba rematando a los heridos que iba dejando el carro. De esta forma, los carros podían hacer varias incursiones con diferentes corredores durante una batalla. Los soldados hititas iban armados con hachas, espadas curvas y dagas. El arco egipcio era superior al hitita, ya que podía atravesar un escudo de un hombre a larga distancia y matarlo. ¿Cómo se desarrolló la batalla? Los ejércitos de Ramsés II partieron desde Egipto hacia Kadesh un mes antes más o menos del combate por 4 rutas diferentes, según los principios estratégicos del momento y también para abastecer mejor al ejército. A pocos kilómetros de Kadesh cuenta el poema egipcio de Pentaur que los egipcios capturaron a 2 beduinos y los interrogaron para que les informaran sobre la presencia de los hititas en Kadesh. Pero estos beduinos dijeron que aún los hititas no habían llegado, dando por tanto una información falsa al faraón. Entonces, engañado, Ramsés II se dirigió con su cuerpo de ejército hacia Kadesh para llegar antes que su enemigo hitita y tener ventaja, pues así su ejército podría descansar algunos días, tiempo suficiente para que llegaran los otros 3 cuerpos de su ejército que venían por detrás y también las tropas auxiliares como los amorreos. Una vez en las llanuras de Kadesh, Ramsés ordenó montar el campamento y torturó además otro poquito más a los beduinos para ver si estos eran espías como algunos habían temido. Al final, los 2 beduinos confesaron y dijeron que los hititas estaban ya en Kadesh escondidos, apenas a 1 kilómetro del campamento donde acababa de acampar Ramsés II. El miedo tuvo que invadir al faraón, que solo tenía 1/4 de su ejército, por lo que no dudó en enviar mensajeros para que dieran orden de acelerar el paso a los ejércitos que venían detrás. En un torpe movimiento, Ramsés liberó a los 2 espías, que fueron a darle las noticias a los hititas, por lo que Muwatalli se preparó para emprender el combate a la mañana siguiente. Pero Muwatalli no iba a atacar primero a la sección del ejército que Ramsés ya tenía en Kadesh, sino que se centró en el ejército que venía por detrás. El segundo cuerpo del ejército de Ramsés, el de Heliópolis, tenía que vadear un río para llegar a Kadesh y unirse con su faraón,
pero cuando estaban preparados para vadear el río, los hititas salieron desde sus escondites en la maleza y aniquilaron con sus carros pesados a gran parte del ejército egipcio. Los que pudieron huir, tanto hacia adelante como hacia detrás, fueron rápidamente a incorporarse a los otros escuadrones de Ramsés II. La maniobra hitita parecía una maniobra brillante, porque no había atacado a Ramsés directamente, sino al ejército que venía en su retaguardia, el de Heliópolis, para una vez aniquilado centrarse en Ramsés, que quedaba ahora desprotegido y el tercer ejército estaba a bastante distancia. Si lo hubiera hecho al revés, el segundo cuerpo hubiera entrado tarde en la batalla, pero hubiera llegado de refresco. De esta forma habían destruido un cuerpo entero y debían ahora hacer frente a otro solo cuerpo. No obstante, Ramsés había hecho excavar fosos y defender la entrada a su campamento con grandes escudos, lo que va a frenar en cierto modo a los carros hititas, que aunque rompen en un primer momento las defensas de la llanura de Kadesh, van a ser masacrados cuando traten de entrar dentro del campamento, porque van a quedar los carros sin maniobra. Con Ramsés a la cabeza, los egipcios contraatacan con sus propios carros y consiguen no solo parar el ataque, sino causar miles de bajas en el enemigo. Ante el nuevo viraje de la batalla, el ejército hitita, exhausto, marchó en retirada. Muwatalli reunió a su ejército y planeó un nuevo ataque al campamento de Ramsés. Rápido, porque había que aprovechar que no llegaran los refuerzos, pero cuando se dirigían al combate aparecieron los nuevos refuerzos egipcios. Primero los amorreos y luego el tercer cuerpo del ejército, el de Menfis. Entre estos dos destrozaron otra parte significativa del contingente hitita, que tuvo de nuevo que emprender la retirada para replantear otra vez la batalla. Acto seguido llegó el último cuerpo del ejército de Egipto, por lo que ahora el faraón Ramsés II contaba con una ventaja significativa. Tenía 3 cuerpos de ejército y los hititas habían perdido casi todos sus carros. No obstante, le quedaban a los hititas aún un ejército que seguía teniendo muchos más hombres que el del faraón, pero estaba claro que Muwatalli tenía todas las de perder en un combate a campo abierto. Al día siguiente, después de que Ramsés ejecutara a algunos de sus propios hombres que habían huido de aquella primera embestida en el río y liberara a algunos prisioneros hititas, Muwatalli le propuso a Ramsés II firmar la paz y no seguir combatiendo. Cuando todo parecía favorable para el faraón, este aceptó la paz, posiblemente porque pensó que no merecía la pena perder otra parte de su ejército y porque también se hizo a la idea de que aunque venciera, no sería capaz de mantener el territorio conquistado. Así, pocos años después, firmaron el primer tratado internacional del que tenemos constancia, el Tratado de Kadesh, del 1259 a.C. El rey hitita Hattusili III dio por esposa a su hija a Ramsés, que la nombró reina, mezclando la sangre de estos dos pueblos para el futuro. Ramsés II mandó grabar sus hazañas en muchos templos egipcios como propaganda de su heroica victoria. Conservamos hoy al menos 5 narraciones en lugares como el templo de Abu Simbel en Nubia o también en el templo de Abidos. Ordenó también Ramsés II al escriba Pentaur que escribiera un relato épico poético de la batalla, en la que un Ramsés II ganaba el combate casi en solitario con la ayuda del dios Amón. Aunque Ramsés
se considera como el gran vencedor, los relatos hititas que conservamos, que son de carácter interno y no propagandistas, cuentan la batalla de otra manera, en cierto modo más cercana a la realidad que nosotros hemos narrado, en la que la cosa ha quedado como un empate técnico o quizás más bien como una victoria pírrica por parte del ejército de Egipto. Como vemos, una cosa son los hechos y otra cosa bien distinta, quién nos va a contar luego, quién nos va a narrar después la historia. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy en estos carros de combate del mundo antiguo. En los próximos episodios volveremos con más cultura y más relatos fascinantes. Ya sabes, si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.